El taxista olvidado por Dios. Los gritos reventaban contra el parabrisas como lluvia de piedras. ¡Estúpido! ¡Llévate tu basura de taxi de aquí! Rubén no respondió. Con los nudillos blancos apretando el volante, tragó saliva, bajó la cabeza y retrocedió su coche lentamente, mientras los demás conductores le lanzaban insultos, como si él fuera una plaga. Una bocina ensordecedora le estalló en la oreja cuando rozó con el paragolpes trasero la esquina de un bus. «Otra vez tú, idiota», masculló el cobrador desde la ventanilla. «¿Nunca aprendes?» Rubén bajó el vidrio de su viejo Nissan amarillo, ese que ya sonaba a carcacha moribunda cada vez que subía una pendiente. No dijo nada. No se defendió. Solo agachó la mirada. Llevaba 4 días sin un solo pasajero que le dejara buena propina. 3 días sin almorzar. Ayer, su hijo volvió a preguntar por qué no había leche. Su esposa, Mónica, lo había mirado sin reproches, pero con los ojos apagados. La mañana anterior, en el establo, se le había muerto una de las gallinas por falta de alimento. Todo comenzó cuando Rubén empezó a ignorar al anciano del camino. Cada mañana, al salir del campo a las 5, Rubén pasaba por una curva polvorienta donde siempre estaba él. Don Eusebio, un viejo encorvado con boina rota, apoyado en su bastón de madera. Con la mano extendida y la voz cansada, le pedía lo mismo cada día. «Llévame, hijo, aunque sea hasta el puente». Pero Rubén no frenaba. Fingía no verlo. Pensaba, «No tengo tiempo para esto». Había que llegar a la ciudad antes de que se llenen las calles, antes de que la competencia devorara las esquinas. Durante meses lo ignoró. Durante meses las cosas se mantuvieron difíciles pero manejables. Pero entonces, algo cambió. Una mañana, el coche no encendió. Luego, el tráfico lo devoró sin explicación. Más adelante lo asaltaron 2 muchachos con cuchillos en plena avenida Grau. No le quitaron nada más que su viejo celular, pero lo empujaron al piso y le pisotearon el orgullo. La policía ni lo escuchó. La miseria empezó a instalarse como una gotera persistente. Día tras día, Rubén se volvía más amargo. Las peleas en casa aumentaban. Su hijo, Matías, dejó de esperarlo con dibujos. Ya no jugaban con el perro en las tardes. Ya no tenían perro, lo habían vendido por 100 soles a un vecino para comprar arroz. Rubén empezó a culpar a Dios. «¿Por qué a mí, carajo?», gritó una noche bajo la lluvia, con las manos embarradas después de empujar el taxi por 2 kilómetros. Empezó a hablar solo mientras manejaba. «Trabajo como un perro. No robo. No falto a casa. No pido nada. ¿Y así me pagas?». Cada vez que pasaba por el camino, don Eusebio seguía ahí. Pero Rubén, más terco que nunca, ni siquiera lo miraba. Un día llegó a casa y encontró a su esposa llorando en silencio en el corral. Matías había enfermado. Una fiebre lo tenía tirado en cama desde hacía 2 días. No había plata para medicamentos. Mónica no dijo nada. Solo le entregó una receta médica con los ojos bajos. Rubén salió, arrancó su taxi y se fue sin decir palabra. Esa noche durmió en el asiento trasero. Llovía. Todo estaba empapado, incluso sus pensamientos. Se levantó con el cuello tieso y los huesos duros. Fue entonces cuando lo vio. Don Eusebio, en la vereda opuesta, bajo un árbol de eucalipto, empapado también, pero con la mirada fija en él. Y por primera vez, Rubén sintió vergüenza. No por el taxi ruinoso, no por la pobreza, sino por haberse vuelto piedra, por pasar cada día ante el dolor ajeno como si fuese neblina. Pero, aún así, no se detuvo. Días después perdió una rueda en plena subida. Luego, su motor empezó a fallar. Mantuvo el taxi en movimiento con cinta adhesiva, rezos vacíos y milagros rotos. Una mañana se quedó sin combustible a mitad de camino, sin un sol en el bolsillo. Empujó el coche 4 kilómetros. Nadie ayudó. La gente lo miraba con asco, como si llevar pobreza encima fuera contagioso. Al llegar al centro, un pasajero le escupió el parabrisas.
Otro le pagó con una moneda falsa. Un policía lo multó por estacionar mal. Nada parecía detener la marea de miseria, y Rubén por dentro se deshacía. Esa noche, Matías convulsionó. Lo llevaron a pie hasta el puesto de salud del pueblo. Nadie los atendió. Volvieron en silencio. Rubén se encerró en la chacra, entre gallinas flacas y heno mojado, y gritó como un animal herido. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás cuando uno te necesita? No hubo respuesta. Solo el viento entre los pastizales. Solo el murmullo de las hojas. Pasaron 2 semanas sin ingresos. Mónica dejó de hablarle. Matías ya ni lo miraba. Rubén se sentía muerto, pero todavía respiraba. Una mañana, sin saber por qué, se levantó más temprano. No tenía intención de salir. Solo quería escapar del mundo, del campo, de todo. Se montó al taxi, ya sin esperanzas. Lo encendió. Milagrosamente arrancó. Tomó el camino de siempre. Y ahí, como una estatua de otro tiempo, estaba don Eusebio. Solo que esta vez... Rubén frenó. Don Eusebio no se inmutó. Ni sonrió, ni pareció sorprendido. Solo dijo, «Pensé que nunca lo harías». Rubén abrió la puerta sin hablar. El anciano subió. Olía a tierra mojada y leña vieja. Ninguno dijo nada durante el trayecto. Solo el sonido de los baches, las ramas golpeando los costados, el motor que gemía con cada curva. Al llegar al puente, el anciano bajó y se detuvo junto a la ventana de Rubén. «No estás solo, hijo. Nunca lo estuviste. Pero estabas demasiado lleno de ti mismo para verlo. La miseria no siempre viene de afuera». Rubén lo miró por primera vez como a un ser humano. Quiso decir algo, pero el anciano ya se había alejado entre los árboles. Y justo ese día, el tráfico fue distinto. Un turista le pidió un viaje largo y le pagó con billetes nuevos. Luego, una señora le dio propina. La llanta no falló. El coche no tosió. Rubén no entendía nada, pero por primera vez en meses, algo dentro de él dejó de doler. Cuando regresó a casa, abrazó a Mónica sin palabras. Se sentó junto a Matías y le pidió que le contara otra vez cómo era ese sueño de tener una bicicleta azul. Esa noche, Rubén no durmió. Se quedó mirando el techo, preguntándose si había estado todo ese tiempo peleando con un enemigo equivocado. El motor seguía sonando como un viejo lamento, pero ese día Rubén no lo escuchaba. Por primera vez, manejaba sin rabia, sin peso en el pecho. No entendía qué había cambiado, pero algo dentro de él se había movido como una puerta que se abre en una casa en ruinas. Esa mañana, cuando volvió a pasar por el camino, don Eusebio ya no estaba. Ni al día siguiente, ni al siguiente. Rubén pensó en buscarlo, pero no sabía por dónde empezar. Preguntó a algunos vecinos del campo, pero nadie lo conocía, como si el viejo siempre hubiera estado solo para él. Volvió a la ciudad, volvió al taxi, pero ahora cada vez que alguien subía, lo saludaba con una sonrisa. No fingida, no forzada, una sonrisa sincera, aunque le doliera el alma. Comenzó a escuchar, a mirar a los ojos. A veces eran solo 5 soles, a veces ni eso. Pero algo había cambiado. Un día, una señora anciana subió llorando. Le dijo que su nieta estaba grave, que no tenía para pagar el pasaje. Antes, Rubén habría gruñido y cerrado el vidrio, pero ese día simplemente dijo: «Suba nomás, señora, ya llegaremos». La llevó al hospital. La esperó. La regresó. Nunca pidió dinero. Al irse, la señora le apretó la mano y le dijo: «Dios te bendiga, hijo. Dios nunca olvida a los suyos». Esa noche, Rubén encontró un sobre bajo el asiento. Dentro, 200 soles. Nunca supo de quién era. Poco a poco, la miseria comenzó a retirarse como la marea. Lenta, casi tímida. Pero real. Una tarde, una pareja de turistas lo contrató por 3 días. Les gustó tanto su forma de ser que le recomendaron a otros. Luego, uno de ellos le ayudó a inscribirse en una app de transporte. El taxi seguía viejo, pero el trato lo era todo. La gente lo buscaba.
El del campo, lo llamaban. En la chacra, las gallinas empezaron a volver. Compraron una vaca. Matías sonreía otra vez. Mónica. Ella lo miraba con ese brillo que él creía perdido para siempre. Una mañana, Rubén despertó antes del alba y se sentó junto al corral. El pasto estaba húmedo. El cielo aún no amanecía del todo. Respiró hondo. Le habló a Dios, pero sin gritos, sin reproches. Gracias, aunque no entiendo todo. Gracias igual. Y entonces lo comprendió. Dios nunca lo había olvidado. Él se había olvidado de los demás. Había creído que sacrificarse por su familia bastaba. Pero el verdadero sacrificio no era solo trabajar. Era no dejar que el dolor lo volviera ciego, que la rabia le tapara los ojos al sufrimiento ajeno. Volvió a tomar el camino a la ciudad. Al pasar por la curva, miró por costumbre. Vacía. Pero sintió algo, como si alguien invisible le hubiese tocado el hombro. Ese día, le fue bien. No porque ganara mucho, sino porque al dejar a una joven madre en la clínica con su bebé enfermo, ella le dio un dibujo de su hijo. Un taxi, en medio del campo, con un sol enorme detrás. Rubén lo pegó en el tablero. Lo miraba cada vez que sentía el cansancio regresar, cada vez que el dolor del pasado le arañaba el alma. Y cada noche, al volver al campo, se detenía en esa curva, solo por unos segundos. A veces, juraría que una sombra se apoyaba en el árbol, pero no tenía miedo. Él sabía que había alguien que en silencio le había estado esperando todos los días. Y esta vez, no lo volvería a ignorar. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.